yo lo primero que pensé es, oh, wow, qué creativo, como hasta la cita, el formato, cada una de las palabras, evidentemente, como la coincidencia entre el investigador, el personaje y cómo se relata el texto, me llamó mucho la atención. Creo que nunca había leído un texto así, como un poco como quebrar un poco la mente, porque uno está acostumbrado a leer textos científicos así, de divulgación científica. Entonces mezclar las dos cosas como que hizo que me explotara un poco la mente. Pensé en que la primera pregunta que me hice fue como, ¿cómo me describiría yo científicamente? ¿Cómo describiría todo científicamente? Así como el objetivo. Pensé en como la descripción forense, como las descripciones objetivas de los cuerpos y ser objetivo como racional con la emoción, como cómo racionalizar la emoción y el trauma, que es lo que, por lo menos cuando lleva a terapia, era mucho como de racionalizar ese trauma, evento característico propio, aislarlo, darlo vuelta, ya, pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Entonces el texto como aborda muchas capas de lo objetivo y de lo racional, y me llama mucho la atención el texto. Creo que me va a acompañar durante estas 2 semanas. Súper. Gracias, Pau. José, ¿qué te pareció? Me gustaron algunas cosas. Yo coincido con Pau que, claro, el formato es súper creativo y como que me recordaba esto como facsímil, creo que se llama este de Alejandro Zambra, que es como, sí, como un formato distinto, y de alguna forma pensaba como, claro, es difícil adaptarse al formato, pero después me acordé del texto anterior de Rafa que el lenguaje es más o menos parecido. Entonces yo siento que el formato se adapta mucho al estilo de Rafa, como que creo que es una buena elección de formato el emular una tesis. Otra cosa que me gustó también fue como eso de que la resolución de toda la narrativa se enunciara antes cuando se habla del diario de vida, pero se deja como en el anexo, al final. Creo que eso le da harta fuerza. Me gustó esa técnica también. Cosas que quizás siento que me disonaban un poco, como el cambio del narrador de repente, como que a veces como primera persona, a veces como tercera persona, y yo de repente mi impresión era como es mejor comprometerse con una, ¿no? Como si voy a ser un observador externo, hacerlo como observador externo. Y la conclusión, esto ya es como a nivel personal, pero como no sé si la conclusión a la que se llega es una conclusión que a mí me hace sentido, como eso de que, claro, como también era su primer beso, entonces por eso era voluntario, o por eso era menos malo que lo que él creía y anula la hipótesis. Eso quizás no me termina a mí personalmente de convencer mucho. Y en cuanto al lenguaje mismo, creo que también es como es un equilibrio muy delicado el tratar de establecer un lenguaje súper académico sin pasarse de la raya. Creo que eso es bien desafiante. Pero en general creo que es un buen texto. Súper, gracias, José. Paolo, ¿qué te pareció? Yo no había leído la otra mitad, solo había como que la sapié, pero yo no me acordaba si era como, o sea, da lo mismo, porque si ya lo mandan es como que ya podemos leerlo, pero yo en mi mente era muy como, íbamos a llegar a leer acá, entonces fue como, que creo que ha sido un error, en algún sentido, porque, como lo conté la semana pasada, es chistoso porque en el fondo el taller es así, pero yo odio como escuchar narrar, porque yo necesito leerlo yo y como yo ir creando también en mi mente los tonos y los personajes que hay y tal, etc. Así que traté de alguna forma
leer yo más que prestarle tanta atención a Rafa. Yo soy muy de... Me gustan lo experimental, la verdad. Como... Obvio que esto tiene muchos cortes cortasarianos, por así decirlo, en el sentido que Cortázar tiene muchos textos donde de verdad se entregaba como a lo lúdico. Y definitivamente este texto es lúdico, ¿no? Nos invita un poco como a la cosa más como divertida a través de este ejercicio. Y en ese sentido me gustó, efectivamente creo que está logrado su tono, la ñoñería del texto. Como que siento que a quien podría como realmente, yo no siendo odiando las tesis, como me agradó, pude entender la lógica del relato y eso fue agradable. Me recordó, hace poco leí un libro de Luciano Lamberti, que es un escritor argentino que escribe terror y hizo una historia sobre una masacre y era tipo reportaje. Entonces como que siento que está bien como uno tener como una idea de escribir algo que usando otra como metodología, en este caso efectivamente una metodología para dar a entender una historia, y en ese sentido evidentemente lo que hace Rafa es arriesgarse con eso, y como decía el otro compañero que se me olvida el nombre, y esa es la parte buena, o la parte que quiero como destacar como positiva del texto. Me generan dudas un poco como la abstracción del personaje, y de nuevo creo que también coincide en esa parte como de no quiero desmerecer a los personajes, pero los personajes me parecen ambos como ingenuos. Entonces después pasa una abstracción que hablan como super kawaii cuando hablan entre ellos, y después hay una abstracción donde hay como mucha profundidad. Entonces eso también me genera una disonancia, como que qué tan profundo es el personaje que después puede tener estas maneras poéticas de hablar, que no digo que la gente uno no puede hacer así, pero creo que yo leo tantas juegas neuróticas, tanto personaje neurótico, que después en el fondo ya no me creo que las personas hablen como ay, qué lindo vete. Pero sí existe la gente así, pero eso a mí me choca, no me hace ruido. Me parece que abusa un poco como de la adjetivización. Creo que hay que tener cuidado con eso, porque a veces los adjetivos es real que matan los textos. Y yo soy periodista, entonces para mí igual es como soy de limitar las palabras, como creo que hay mayor efecto en eso. Me llamó la atención que la descripción como con adjetivos de los personajes, a ella se le nombra como madre y él es como se le nombra como por el título universitario. Hay demasiado yo Ratfem diciendo, hay un poquito como de... Me llama la atención ese detalle. Y finalmente estaba pensando en una novela de Bolaño que se llama Nocturno de Chile, y lo que tiene Bolaño que Bolaño no es mi favorito, pero yo destaco mucho su prosa, me gusta mucho su prosa, y lo que destaco de Bolaño es que sabe exactamente cuándo poner una chucha. Y por ejemplo, en la primera parte, cuando se dan el beso y después él va y dice así como, puta la wea, bla, 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 ahí ya me queda claro que el loco se la pitió y que se estaba puteando a sí mismo. Creo que cuando hace el ejercicio nuevamente de putear y decir cómo soy tan weón, creo que ahí hay una exageración. Hay que jugar un poco con la elegancia también, y a veces una o dos puteadas hacen mucho mayor efecto y mucho más verosímil que el personaje como autoputeándose tantas veces. Quizás es una cosa de detalle, pero a mí me le quita un poco de fuerza al texto. Eso, muchas gracias. Gracias, Pablo. Y Martina. Yo quiero preguntar si las notas que todos tomamos se pueden agregar después algún anexo, porque y una de ellas dice enfermo culiado,
no, esto no es para el autor claramente, y otro dice, hermanito, te estoy pegando el show. Me gustaría después que Rafa nos contara cómo miércoles se le ocurrió esta cuestión, porque yo lo encontré brillante. O sea, yo leí cosas literarias que juegan con un formato que no es literario, como por ejemplo, no sé, pues sostiene Pereira de Tabuki, que es como una declaración judicial o ante un policía, o también en El beso de la mujer araña, que como que se juega con diario, carta, etcétera, como recorte de prensa, y eso yo siempre lo he encontrado muy interesante y es algo que yo personalmente siempre he querido hacer. Entonces, no, a mí el formato lo encontré muy creativo y sentía que con ese formato me estaba como viviseccionando todo lo que había pasado, como que el lenguaje científico académico le aportaba como esta sensación de como que te estoy abriendo esa cuestión y te la estoy mostrando. A ver, muchas cosas en realidad. No me fijé tanto como en aspectos de estilo ni eso porque yo no lo había leído, me interioricé en el texto ahora con la lectura que estaba haciendo Rafa, y a mí las lecturas en voz alta me cuesta mucho seguirla. Entonces tal vez voy a hacer lo mismo que hace Pablo para la próxima, de leerlos antes, porque me cuesta como apreciarlo entero. Pero algo que me gusta del texto sobre todo es que igual encuentro que es como, y es un poco consistente con el texto anterior de Rafa, ¿no? Como esta crítica al capitalismo, pero en este caso al capitalismo cognitivo, que cree que todo es paperizable, que toda la vida es paperizable, y que el conocimiento ahora como que esa es la forma de producirlo, el paper, ¿no? Y a tal punto que claro, que es un hombre, que es su propio sujeto de estudio, y a uno se le olvida que está hablando de sí mismo. A mí me pasó eso con él, que era como, pero de veras que este loco es el que está, él es, po, y esa como disociación sujeto de estudio autor, a ver, no, o sea, es una disociación pero al mismo tiempo son el mismo sujeto, y eso igual está interesante, pero me hacía que me perdiera de repente un poco. Insisto que creo que tengo que leerlo para mis adentros, como para tal vez juntar esas piezas que me costó juntar ahora. Me encanta que hay como un guiño a como toda la cultura de la manósfera y los incel y estos Instagram tipo hombre 10, como cómo conquistar chicas y el perfume que tienes que usar y la wea. Y todo este como reflejo del ego masculino que está en el mismo punto de que el loco está haciendo una tesis sobre sí mismo, que ya es como lo más enfermo que, o sea, muy enfermo. Pero a pesar de todo este lenguaje científico que es como, eso igual es una cosa que me parece que es aplaudible y que es consistente a lo largo de todo del texto, y debe ser agotador igual escribir así. Yo escribo papers, pero son de derecho, entonces no son como tan, no sé, esquemáticos quizás. Se me fue el hilo, pero en el fondo lo que quiero decir es que me gustó que le metiera drama a un paper, que a mí algunas partes de ese paper me llegaron a emocionar, sobre todo al final, como antes del anexo, me llegó a emocionar mucho. Me parece que es una reflexión súper interesante sobre las masculinidades como fallidas, muy también como en la onda de 500 días de Summer, como los logos que se rayan cuando chicos, y después como que la culpa de todo la tienen las mujeres. Y ¿qué más? Igual siento dentro de todo que al final es como bien redentor al personaje, como que darse cuenta de que, claro, como que la causa que él había, o sea, el beso que él creía que siempre había sido malo para una persona, que fue ella, fue un beso bueno, ¿no? Y nada, me hace pensar en lo enfermos que están algunos hombres, algunos varones, heteros. Eso, en verdad tengo mucho más que decir, pero sobre todo como que destaco igual que en el texto anterior, mi parte favorita es como la crítica a ciertos aspectos del capitalismo que Rafa hace y que van como muy al callo, y esto me pareció una forma particularmente inteligente de hacerlo. Super, gracias Martina. Bueno, luego si tendrás algo más que decir, de pronto lo voy a mandar por mail, no sé. A mí me gustó harto el texto.
Creo que lo más interesante es algo que se apreciaba en el texto anterior, pero acá está muy en gloria y majestad, es como el estilo de Rafa al máximo, que es lo inclasificable y como lo difícil de agarrar. No exclusivamente por el formato, que es como es ficción, es no ficción, es un ensayo, es una tesis, sino incluso es como, y eso me gusta porque nos pone incómodo en cuanto a, es una crítica, está como naturalizando, como, no sé, como el machismo se está burlando de esto, es una parodia, y como lector uno no sabe cómo agarrarlo. Entonces siempre es como que un texto que siempre nos pilla mal parado, ¿no? Y cuando uno cree que va a un lugar, luego se va como hacia otro lugar. Entonces, sobre Tolstoy tenía esta idea, que él decía que los libros eran mejores cuando uno no sabía de parte de quién estaba el escritor o la escritora. Y como que esa sensación a veces me da, ¿no? Y me encanta y creo que me gusta que debajo de la ñoñería, del experimento, de lo lúdico, del chiste, que son pura cosas que asocio a tu estilo. O sea, yo me noté como está lleno de ironía el texto. O sea, el texto es una ironía gigantesca, ¿no? Por el formato. Creo que hay una sensibilidad y hay una reflexión mucho más profunda que es sobre el género. Sí, es como muy ridícula y paródica. Decía Tolstoy que era mucho mejor cuando las personas no sabían de parte de quién estaba el escritor o la escritora, ¿cachai? Como que apoya al hombre o a la mujer en este caso, no sabemos. Entonces, por ejemplo, el tipo diciéndole que ella lo violó es algo muy paródico, es muy ridículo. O sea, es como que raya en lo absurdo. Pero luego el texto nos va mostrando capas más sensibles, ¿no? O sea, de verdad, a mí me parece hermoso cómo cuando, sobre todo al comienzo, cuando se reflexiona sobre cómo da un beso a una mujer, por ejemplo. No el hecho de que la mujer nunca haya elegido a quién darle un beso. Y él dice, ¿cómo esta tipa nunca haber dado un beso si está embarazada, ¿no? También como muy de lo masculino, después ya como que le comparte esta reflexión, o creo que ya estaba en el diario, entonces ahí uno se da cuenta de que cómo se vincula a sexo efectivamente cada género. Entonces, claro, como que debajo de lo ridículo hay algo más sensible. Y también concuerdo que el final pega súper bien, ¿no? O sea, este personaje ridículo, imbécil, que también raya en lo incel, se autodefine como un fracaso. Y ahí el texto, y eso es lo más entretenido, porque pasamos de la rabia a la pena, ¿no? Como que este personaje me parece un imbécil y luego yo lo compadezco. Entonces ahí está como esta cosa que yo no sé cómo agarrarla, y eso me encanta. Creo que, y afecta, y creo que incluso en el lenguaje académico hay modulaciones muy buenas hacia lo sensible, como cuando dice, por lo tanto, la tesis es declarada inválida y desechada. El investigador es en sí mismo la única variable del fracaso. Me encanta, me recuerda a Cortázar. También creo que tiene algo de Zambra, no solo por facsímil, sino por todas estas historias de las personas que se separan y vuelven, ¿no? Como que el universo Zambra también mucho de exes, como parejas que se separan y luego vuelven a verse después de muchos años, y bueno, la mirada masculina también sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y cómo es que generalmente el cuerpo femenino suele ser más sabio y más inteligente frente a la torpeza masculina. Pensé en Welbeck también. Welbeck tiene esta cosa que raya en un machismo recalcitrante, pero como también hay una crítica y una ironía sobre ese machismo recalcitrante y sobre el rol de las mujeres. Entonces ahí está como constante esa burla, no burla, en fin. Me parece súper bueno, creo que hay recursos que funcionan muy bien. Por ejemplo, las transcripciones funcionan muy bien para dar fuerza a los diálogos. Por ejemplo, que dice como, transcripción número 9, 2 puntos, la encontré. Le da mucha fuerza a ese la encontré. Así que eso, y concuerdo que el texto es súper redondo, creo que un muy buen final, Rafa, a lo que tú te preguntabas. Me encanta que el texto en realidad termine antes del anexo, como que esa es la conclusión final, que un muy buen final, ¿no? El personaje reconociéndose un error. Pero luego viene el anexo, que funciona muy bien como anexo, y le da como otra vuelta al texto. Eso funciona muy bien. Creo que oportunidades de mejora, concuerdo con... A ver, creo que la gracia del texto es que
hable muy científicamente de cosas que no son científicas, que son subjetivas, ¿no? Como la cantidad de pasos, los movimientos, ¿no? Cualquier gesto muy cotidiano bajo este lenguaje se vuelve algo extraordinario. Por ende, cuando entre medio de esto sale un lenguaje demasiado subjetivo, igual como que me choca. Entonces hay adjetivos que son súper sensibles. Por ejemplo, cuando dice que su pelo se veía hermoso. Que esta voz hable de un pelo hermoso me saca, por ejemplo. Sí. O que diga sintió decepción, sintió nostalgia. Son como adjetivos demasiado vagos para un lenguaje que la gracia es concretizar lo vago, ¿no? Sí. Hacerlo como extremadamente rígido, que ahí está la ironía. Lo mismo pensé con los besos. O sea, si hace tanto hincapié, por ejemplo, en cada perfil, porque el beso también me pareció descrito muy subjetivamente. Como fue bueno. No, anatomía de un beso. O sea, instrucciones para llorar de Cortázar, ¿no? Como anatomía de un beso. ¿Cómo se da un beso? ¿Cómo se dio un beso? Creo que ahí se podría trabajar. A mí me gustan mucho los cambios de narradores. Creo que es un texto que soporta tanta hibridez, que hay un montón de narradores diferentes, a mí me gustaron, pero sí hay una situación en cuando los personajes hablan o se expresan diferente. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que el diario de Sol sea tan poético, tan profundo, cuando ella ya escribió antes en un chat y es completamente buena onda, muy casual. Entonces igual su registro se me volvió como demasiado profundo para lo que era ella. Que por cierto, ese chat, yo puedo decir esto porque soy de Valpo. O sea, como habla, me lo creí perfectamente. O sea, yo vi a una compañera de universidad hablando así. Y como todas las cosas que ella decía, era la Pauli, era como impresionante. Entonces yo creo perfectamente que esta persona se quema. Él... creo que le creo un poco más que tenga distintos registros porque es un incel autista TDA, como que creo que tiene mucho más trastornos. Entonces, veo más esas capas, como que creo que pueda tener esas capas. Ella creo que me pareció como media rara el cómo se expresa. Creo que podría ser un poco más uniforme. Me gusta la conversación. Cuando le dice cállate, ¿qué estás hablando? Esa conversación me pareció muy buena. El diario creo que, no sé, su registro me pareció menos verosímil. No creo que él haya gritado esos garabatos. Ese es pensamiento, yo creo. El conche tu madre, como la weá. Yo me he dicho dos cosas en la cabeza, me parece súper verosímil. Lo que no me parece verosímil es que lo grite. No sé, eso ya es como demasiado demente. Y me sigue sacando un poco. Yo no sé si es necesario el beso del amor eterno. Creo que igual, o sea, hay una ingenuidad en el personaje, eso es obvio. Llegar al beso del amor eterno me pareció forzar demasiado su ingenuidad, sobre todo cuando es un tipo que aparenta ser tan o sea, sabe tanto de psicología y a tantas ponencias, que caiga en una trampa tan fácil como el beso del amor eterno. Quizás expresarlo de una forma un poco más científica o significativa y de forma menos ridícula. Yo creo que eso fue forzar demasiado la ridiculez del personaje. Y no lo creo tanto, ¿no? Eso. Igual, o sea, me gusta mucho la constante tensión entre incel, ridiculez, masculinidad tóxica y esas teclas. Creo que me encanta que el texto sea tan poco educado, ¿no? Me gusta mucho la inmoralidad del texto. Quizá lo único que me quedé pensando es eso de que él sea tan exitoso y ella tan perdedora, ¿no? Como él no solamente tiene un trabajo, sino que ha viajado por todo el mundo y ella por ninguno. Ahí dije como, no sé si será tan, no sé. Sobre todo que él sea tan exitoso. Como que no me parece, no se expresa como una persona tan exitosa. Y pareciera ser que su trabajo era como ridículamente exitoso. En fin, cosas que puedes como ir afinando e ir pensando. Pero el texto me pareció súper bueno, Rafa. Creo que tiene un muy buen final, es súper redondo. Yo creo que tú lo pasaste bien escribiéndolo. Yo lo pasé bien leyéndolo, escuchándolo. Me sacó sonrisas, toca teclas sensibles y creo que lo mejor es cuando un texto hace ambas, ¿no?
como cuando te lleva un poco de la risa al dolor, y el texto lo tiene, el texto es súper maduro, está súper bueno, así que felicidades por el trabajo, un muy buen trabajo. ¿Quieres decir algo, Rafa? Tengo mucho que decir, entonces quería proponer, si ustedes me autorizan, a escribirles al correo todo lo que pienso, porque son las 9 y no le quiero quitar más tiempo a la compañera. Muy bien. Pero si me autorizan, Súper. yo escribiría todo lo que Vale. reflexioné. Sí, y agradecerles, sí. muchas gracias, se pasaron, estoy súper emocionado. Bacán. Sí. Y aparte, algo que tienes es que tú hablas con mucha calma, entonces... aunque ahora vamos a ver exactamente lo contrario con Martina, que Martina habla muy propio. Entonces ahora vamos con Paloma. Y te vamos a decir, como lo mandaste ahora, Martina, léelo con lentitud. Porque si no, Con la lentitud, sí, perdón. Mandé 2 versiones, obviamente la última es la que hay que leer. Ya, no son muy distintas, pero tengo una proofreader que me dice como, oye, aquí, así que... Hoy estoy nerviosa igual. Pero ya, bueno. Me imagino que la Palomita habrá pensado que era Navidad de nuevo cuando vio a la guagua de la Trinita la primera vez. Claro, pues. Me acuerdo de que la niña abrió los ojos como huevo frito de pura sorpresa y empezó a apuntar con el dedito la muñeca que andaba trayendo en el brazo. Y hacía un ruido también, que era ese ruido que hacía ella cuando estaba contenta. Una cosa como entre un chillido y una risita. Todos los grandes que estaban ahí, don Jorge, los 2 hijos que estaban todavía solteros, las 2 hijas con sus maridos, todos estaban chochos igual, sacándose fotos, saludándose, porque no se veían de no sé cuándo. Pero doña Rosario, oiga, esa señora parecía Pato Sirabario. No paraba de decirle a la Palomita que qué linda era su prima, que mirara tan clarito que tenía el pelo, que vaya a saludarla, que vaya a darle un beso. Y la niña bien que le hizo caso. Se veían tan bonitas juntas, eran 2 porotitos de distintos colores. Esa guagua y la Palomita eran las únicas 2 nietas de la señora y nunca las había podido juntar porque la Trinita vivía en Alemania con el papá de su cría, que era de allá, y el caballero ese tenía un trabajo bien fregado en una cosa del gobierno, entonces casi nunca se tomaba vacaciones. Y no, pues, era difícil que de acá los fueran a ver todos para allá. Si eso de que tenían buena situación era verdad, está por ahí nomás. No lo voy a saber yo, que trabajé en esa casa tantos años. Diría yo que fue para el almuerzo de ese mismo día que las cosas se empezaron a poner raras, pero yo caí en la cuenta de eso harto después. Me acuerdo de haber estado llevando el postre y el café a la mesa, y cuando llegué con las frutillas que eran para el helado, la señora las tomó, se sentó a la guagua de la Trinita en la falda y se las empezó a dar en la boca como si no hubiera nadie más ahí. Don Jorge le decía, ya, pues mijita, si son para todo, pero ella le decía que la dejara, que nunca podía regalonear a su nieta más chica así. Y ahí todos la agarraron para chacota, porque es verdad eso que se comenta, que desde que había nacido esa guagua en esa casa había casi puras fotos de ella. Y bueno, en eso estaban cuando vimos que la Palomita se había instalado al lado de su abuela, chupándose el dedo y tironeándole la manga de la blusa. Nos matamos de la risa, si para esa fecha la niña ya tenía sus 5 años y medio, pero fue una risa de cariño, ¿sabes? Aunque vaya una niña chica a darse cuenta de eso, se largó a llorar igual. Total que esos días que estuvo la Trinidad con su familia en la casa, oiga, se me pasaron tan lento. Es que qué manera de darme trabajo esa gente. Como era verano y estaban todos de vacaciones, llegaba el familión completo cada santo día a instalarse a la hora del almuerzo. Y de ahí no se iban hasta después de tomar 11. Yo rezaba para que no se les ocurriera irse todos juntos a la casa de Algarrobo, porque para allá tendría que haberlos seguido yo a atenderlos. Apenas llegaban, la Claudita, que era la mamá de la Palomita y hermana de la Trinita, me llevaba a la niña a la cocina y la dejaba ahí viendo monitos en la tele chica que tenía yo. Decía que últimamente por cualquier cosa le daba una pataleta y que ya no daba más de cansada. Así que me pedía a mí que la mirara mientras doña Rosario y su hermana y ella se iban a tomar el aperitivo a la terraza o se iban a broncear a la piscina después del almuerzo. Me daba una pena. A la guagua de la Trinita la llevaban, eso sí. La embadurnaban en harto bloqueador y la dejaban en el pasto. Y bueno, claro que se